Muy buen día con todos. Vamos a comenzar la revisión de los temas de neumología. A continuación vamos a hablar con respecto a asma. Vamos a tocar los puntos más importantes de asma, las cosas que tenemos que recordar. Vamos a ver varios cuadros según la última actualización. La parte teórica inicial la vamos a hacer en base a la guía GEMA, que es la guía española para el manejo del asma, que en su última publicación es del año 2009. Sin embargo, como los tratamientos se actualizan cada año o cada 2 años, para el cuadro de tratamiento vamos a usar el cuadro de GINA, cuya última actualización es al año 2016. La definición de asma no ha variado mucho en realidad. La definición es importante recordar que es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué quiere decir eso? Desde la definición sabemos que si es crónica, una vez hecho el diagnóstico de asma, no hay cura. Si el diagnóstico de asma es hecho correctamente, no hay cura de la enfermedad. El asma, el asma es una enfermedad que puede tener un curso intermitente. Eso quiere decir que puede haber un periodo con síntomas y un periodo sin síntomas. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a ver pacientes que nos van a decir: me dijeron que tenía asma y me curé. No se ha curado, puede presentar el cuadro posteriormente en realidad. O vamos a ver pacientes que con medicación naturista, con hierbas o cosas similares van a decir que han sido curados. Y si el diagnóstico es correcto, no se han curado. La enfermedad ha remitido y puede reaparecer posteriormente. En el trasfondo de la enfermedad hay una inflamación de la vía respiratoria que es mediada por células, mediadores, interleuquinas, leucotrienos, entre otros, cuya vía final se va a traducir en una obstrucción, hiperrespuesta bronquial y obstrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier alergeno que puede estar expuesto el paciente, va a ser una hiperrespuesta. O sea, si todos hacemos una pequeña disminución del calibre de la vía respiratoria para protegernos, estos pacientes hacen una gran disminución del calibre de la vía respiratoria y puede estar acompañado de otras respuestas como aumento de la secreción de moco, y ahí ya se va a traducir en síntomas como disneas, sibilancias, entre otros. Y además de eso, una obstrucción variable al flujo aéreo. ¿Qué significa obstrucción? Para que quede en términos sencillos claro el término obstrucción, son los pacientes en las enfermedades obstructivas que toman aire, toman todo el aire que pueden y lo toman bastante bien. Y cuando quieren botar el aire, no pueden botar todo el aire, tienen dificultad para botar el aire. Eso se llama obstrucción. La obstrucción, el problema es a la salida del aire. Por eso es que la sibilancia en el asma es expiratoria y por eso es que en el asma de mal control o parcialmente controlada vamos a ver una radiografía que se conoce como signos de atrapamiento aéreo, porque si no elimina todo el aire de manera crónica, va a atrapar entre comillas aire. Este cuadro lo que nos quiere mostrar es al lado izquierdo la vía aérea respiratoria normal y al lado derecho la afectada por el asma. Al lado izquierdo podemos ver que en este paciente tiene un buen calibre de la vía respiratoria comparado con el lado derecho. Entonces, ¿cuáles son las primeras alteraciones a recordar? Disminución del calibre de la vía respiratoria, aumento de la secreción de moco, hipertrofia de la capa muscular lisa, si la pueden observar. Eso se observa después de mucho tiempo de tener asma. Además de eso puede explicar por qué los pacientes en un primer comienzo responden bastante bien al tratamiento inhalatorio y posteriormente se dificulta más su respuesta al tratamiento inhalatorio. Eso se puede ver también en los pacientes que muy frecuentemente usan broncodilatación de acción corta, y el clásico ejemplo es el de salbutamol. El paciente con asma que usa salbutamol frecuentemente produce una subsensibilización de los receptores a nivel de la vía respiratoria.
lo cual hace que sea más difícil posteriormente tratar el asma. Aún no vamos a ver el tratamiento, pero es bueno recordar que si la base de la enfermedad del asma es inflamación, el tratamiento básico será un antiinflamatorio. Y si es obstrucción, la base de la enfermedad, el tratamiento básico es algo que desobstruya, un broncodilatador. Haciendo una aclaración acá, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica y la EPOC es una enfermedad obstructiva crónica. Por lo tanto, si el asma es inflamación crónica, el mejor tratamiento es antiinflamatorios, corticoide inhalado. Y si la EPOC es obstrucción crónica, el mejor tratamiento es broncodilatación. El patrón de inflamación del asma, hablando de la fisiopatología, es muy similar al de otras enfermedades alérgicas. Además de eso, se ha visto la asociación asma y rinitis alérgica o asma en pacientes atópicos, lo cual va a generar, como ya se conoce, activación de mastocitos, eosinófilos, linfocitos, entre otros. Cuando se han hecho estudios de los fenotipos y de la parte de fisiopatología del asma, se ha observado que algunos pacientes tienen una gran eosinofilia y otros no. Otros lo que tienen es una gran elevación de la interleuquina 5 y otros no. Otros lo que tienen es elevación de linfocitos, entre otros. Por lo tanto, a la fecha se están probando fármacos que vayan dirigidos contra la principal alteración que tenga el paciente. Algunos tienen, por ejemplo, una gran elevación de la inmunoglobulina E. En ellos está indicado en una etapa más avanzada de tratamiento el uso de omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal. Los que terminan en MAP son anticuerpos monoclonales. Es un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una alteración de los eosinófilos por elevación de interleuquina 5, tenemos mepolizumab, que es un anticuerpo que va al receptor de la interleuquina 5. Este cuadro, bastante complicado, nos explica la fisiopatología del asma. Es tomado de un artículo en italiano, en realidad, aunque es fácilmente entendible. No todos los pacientes hacen asma y elevan los mismos mediadores como lo hemos conversado. Sin embargo, el resultado final es muy similar. Por lo tanto, los fármacos van a ir dirigidos, el corticoide inhalado básicamente a hacer un efecto antiinflamatorio. Y entre otros fármacos que vamos a ver mejor en el cuadro para poder explicarlo. La vía final, lo que va a ocurrir es el estrechamiento de la vía aérea y la obstrucción al flujo aéreo. Y no olvidar que esta obstrucción es reversible. Entonces, recordando, si tenemos un paciente con un pulmón sano, todo está bien, el músculo está relajado, la pared es normal, moco normal. En cambio, en un paciente con asma, el músculo apretado, entre comillas, es por hipertrofia de la capa muscular, inflamación en la pared de la vía respiratoria y un exceso de moco que va a generar los acúmulos o tapones de moco que posteriormente pueden ser eliminados por el paciente en formas de columnas. El diagnóstico de asma se comienza por la parte clínica, ya que en muchos casos la sospecha clínica es el único sustento que tenemos, ya que los resultados en exámenes pueden ser no contributorios o no podemos tenerlo al alcance. Es básico recordar que para las enfermedades obstructivas debemos siempre hacer el diagnóstico en base a una espirometría. Y para hacer la distinción entre asma y EPOC, es básico también hacer una espirometría, ya que si la EPOC es una obstrucción crónica, no es reversible, vamos a ver la obstrucción persistentemente en la espirometría. En cambio, si tenemos asma, el asma es inflamación, que es reversible teóricamente, y va a haber una mejoría en la espirometría con el broncodilatador. ¿Cuáles son los síntomas y los signos que va a venir a contarnos el paciente? Es un paciente con tos, generalmente, sibilancias, puede
mencionar opresión torácica y disnea. Disnea que inicia de presentación nocturna por el ritmo circadiano de la vía respiratoria que disminuye durante la noche, por lo tanto estos pacientes hacen crisis o disnea inicialmente nocturna o posteriormente hacen disnea de esfuerzo. El cuadro que presentamos acá es muy preguntado en la parte de asma y es un cuadro que corresponde a la clasificación de asma. Asma intermitente y asma persistente. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque cuando hablamos de asma intermitente, significa que este paciente solo requiere en su tratamiento salbutamol condicional y nada más. Pero para poder decir que este paciente necesita solo salbutamol condicional, tenemos que estar seguros que no hace síntomas de día y no requiere medicación de alivio y no hace síntomas nocturnos más de 2 veces al mes. Entonces, este paciente puede tratarse solo con salbutamol condicional. A diferencia de los pacientes que ya entran como persistente, sea persistente, leve, moderada o severa, va a requerir siempre corticoide inhalado. Y cuando usamos el corticoide inhalado tenemos budesonida, beclometasona, fluticasona, entre otros. El que le recomendemos a nuestro paciente debe usarlo diariamente. Así el paciente no tenga síntomas y esté yendo bien con el tratamiento, debe mantener el tratamiento antiinflamatorio inhalado. El corticoide inhalado se sugiere por lo menos de 2 a 3 meses de tratamiento cuando es iniciado. Otra clasificación más actualizada con respecto al control que se tiene de asma es la clasificación de asma bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Esta clasificación es muy parecida al cuadro anterior y también nos sirve para clasificar si nuestro paciente está yendo bien con el tratamiento o está yendo mal con el tratamiento o si es que debemos mejorar en algo a nuestro paciente. Lo que podemos usar siempre es la espirometría, sin embargo los pacientes no van a tener un espirómetro en su casa. Para eso se puede usar el flujómetro, que es lo que ven acá, el PEF. El PEF o flujo expiratorio pico es un tubo delgado que el paciente puede hacer diariamente en casa y que al soplar le indica cuánto es su flujo, y el mismo paciente puede compararse en su casa día a día si es que su flujo está bajando o está mejorando con el tratamiento o es invariable. Además de eso hay cuestionarios para saber la calidad de vida de los pacientes con asma. Esto también está siendo usado ahora, se usa en el consultorio externo para saber qué tal le va al paciente con la medicación que le estamos dando. El objetivo del tratamiento, ¿qué es lo que buscamos lograr con el tratamiento de un paciente con asma? Es primero controlar la enfermedad y que el paciente no vuelva a hacer crisis, ya que no le permite realizar su hábito de vida normal. Y hay que evitar de forma crónica la obstrucción crónica al flujo aéreo. A la fecha ya se conoce el síndrome de asma EPOC, o algunos le colocan como ACOS por las siglas en inglés. Y es que el asma mal controlada de manera crónica va a terminar haciendo un cuadro clínico de POC. Porque si el paciente no usa su antiinflamatorio, usa salbutamol persistentemente, no resuelve los cuadros de exacerbación, no le va bien con su tratamiento, ese paciente a lo largo de los años, después de muchos años de mal tratamiento, hace un cuadro clínico de POC, con las complicaciones que esto presenta y con la dificultad del tratamiento también que esto presenta. Cuando hablamos de tratamiento para el asma, hablamos que la enfermedad está en el pulmón. Y si la enfermedad está en el pulmón, debemos dar medicación que llegue hacia el pulmón. Podemos dar pastillas, podemos dar inyectable intramuscular, endovenoso, entre otros. Pero si la enfermedad está en el pulmón, la mejor manera de llegar al pulmón es a través del tratamiento inhalado o nebulizado. Cuando el paciente va a usar de manera crónica inhaladores, se sugiere siempre usar aerocámara. La aerocámara, que es más usada en los niños, hace que
la medicación pueda tener una mejor llegada al parénquima pulmonar, evita que el fármaco al momento del disparo se pegue en las paredes de la boca y además facilita el tratamiento y la coordinación del disparo con la respiración en sí. Dicho sea de paso, un salbutamol con cámara inhalada es igual de efectivo que hacer una nebulización, solo que la nebulización probablemente tenga que ser en un hospital, más tediosa, más tiempo. Un salbutamol bien usado con su aerocámara tiene la misma efectividad que una nebulización. Entonces, los fármacos para tratar el asma se van a clasificar como los fármacos de mantenimiento y los fármacos que se usan de alivio. Los de alivio son los de rescate, alivio o rescate, y se usan generalmente en la exacerbación de asma. El mejor ejemplo es el salbutamol. En algunos casos, cuando el paciente tiene alguna dificultad para usar salbutamol por la edad, por el tremor o por la taquicardia, se puede usar bromuro de hipatropio. En las crisis severas de asma se puede usar ambos, entre otros. Además de eso, el uso de corticoide, antiinflamatorios, por vía oral o por vía parenteral. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que aumentan el número de receptores para los beta-2 agonistas y en este caso tiene un efecto más rápido que el corticoide inhalado. Cuando hablamos de los fármacos de mantenimiento, ahí sí estamos hablando de los antiinflamatorios inhalados, corticoide inhalado. Los ejemplos son los mencionados, fluticasona, beclometasona, budesonida, que en realidad van a variar el nombre y el precio por el mayor o menor paso hepático que puedan tener. El efecto al final va a ser el mismo. Y en realidad esto del paso hepático es más un dato teórico. No va a haber una gran diferencia al momento de que el paciente pueda o no usar su beclometasona, fluticasona, entre otros. La exacerbación de asma es el episodio agudo. Es cuando el paciente hace la llamada exacerbación o crisis y es que los síntomas que pueda tener hacen un aumento de los síntomas acompañado de una disminución del flujo expiratorio que teóricamente debe ser medido al ingreso por emergencia. Y este cuadro de acá es el cuadro tomado de la guía GINA, que es el grupo de estudio para el asma a nivel mundial y teóricamente son los que plantean la base del tratamiento en asma. Esta es la última actualización 2016, lo más actualizado. Entonces, disculpen que el cuadro esté en inglés, así es como se publica. Nosotros debemos de evaluar el asma, como se está en la parte superior, evaluar los factores de riesgo, el diagnóstico, el control de los síntomas, la técnica inhalatoria, ya que muchos pacientes pueden decir no mejoro y persistentemente no mejoran, y en muchos casos es porque simplemente no saben usar el inhalador, o como ocurre en nuestro país, ya no en Lima, sino fuera de Lima, en la parte de la sierra, estos pacientes creen que el inhalador no les va a permitir crecer o les va a enfermar, o no saben usarlo, muchos no saben ni abrir el inhalador, y no va bien, obviamente, su manejo del asma. De acuerdo a eso vamos a dar la medicación más adecuada al paciente, las estrategias no farmacológicas y tratar de modificar los factores de riesgo que puedan modificarse. Y evaluar la respuesta que pueda tener el paciente en cuestión de síntomas, de número de exacerbaciones, satisfacción del paciente y siempre evaluar la respuesta del paciente en función pulmonar. Entonces, en el paso 1, si nosotros estamos seguros que nuestro paciente es un paciente que se puede calificar como intermitente, solo consideramos beta agonista de acción corta es condicional. En cambio, desde el paso 2 en adelante, si nuestro paciente ya entra como persistente, iniciamos con corticoides a baja dosis. Corticoides a baja dosis. Y si es que nuestro paciente no mejora con nuestro corticoide a baja dosis, el paso 3 menciona LABA y corticoide inhalado. ¿Qué es el LABA? LABA significa, BA es beta agonista y LABA es long action o acción larga. Beta agonista de acción larga. ¿Cuáles son los beta agonistas de acción larga? El mejor ejemplo es salmeterol. Acá está hablando el paciente, la guía, que el paciente pueda usar salmeterol fluticasona, que es la combinación más usada en el mercado peruano.
Tenemos otras opciones, no es necesariamente la única opción. Si pueden ver en las líneas de abajo de otras opciones para controlar, podemos usar antagonista de receptor de los leucotrienos como montelukast o teofilina, que casi ya no es usado por las molestias gastrointestinales que genera. Además de eso, en el paso 4 o 5 se puede considerar agregar tiotropio. Tiotropio es un LAMA, es un antimuscarínico de acción larga. Originalmente fue creado para el manejo de POC. Y la comodidad de tiotropio es que se usa una vez al día. Posteriormente se han hecho estudios y cuando el paciente va muy mal, en el paso 4 podemos pensar en usar tiotropio. O si no, en el paso 5 ya los fármacos últimos que han sido creados es omalizumab, que es un antiinmunoglobulina E, lo conversamos, y mepolizumab, que es un antagonista del receptor de la interleuquina 5. A propósito de eso, mepolizumab lo que va a inhibir es la generación de interleuquina 5 o la activación de la interleuquina 5, lo cual va a inhibir la activación de los eosinófilos y lo cual va a inhibir la liberación de leucotrienos y citoquinas, que en la fisiopatología del asma son muy importantes. Un punto aparte, solo para conocimiento, es la termoplastía bronquial. La termoplastía bronquial es un procedimiento que se hace a través de la broncoscopía. ¿Y en qué consiste? Los gráficos histológicos que están abajo son gráficas que se corresponden con parénquima pulmonar, el corte del epitelio respiratorio, y al lado izquierdo podemos ver la hipertrofia del músculo liso. El cual con la termoplastía bronquial lo que se produce en términos sencillos es una quemadura del músculo liso y al lado derecho está el resultado. En los pacientes que hemos visto que no responden a todo el cuadro anterior, se les puede realizar termoplastía bronquial. Si vemos el cuadro anterior, aún no está como una opción de tratamiento según la guía de Gina, no se encuentra acá, pero ya sabemos que existe la termoplastía bronquial en los casos de los pacientes que no mejoran. Este procedimiento no se hace en Perú, se hace en Argentina, creo que en Chile también, pero aún está en fase de estudio. Para evaluar la gravedad de la exacerbación asmática, ya para ir terminando, ¿cómo sabemos si una crisis de asma es leve, moderada o ese paciente va a ser una parada inminente? Es la evaluación clínica. Siempre ha sido y seguirá siendo la base de nuestro diagnóstico y de qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Puntos para recordar que pueden ser preguntados es recordar que el paciente que no tiene sibilancias es la crisis más severa que puede haber. El paciente que hace trastorno del sensorio es la crisis más severa que puede haber. Y el paciente que empieza a elevar CO2, ese paciente se va a complicar delante de ustedes. ¿Por qué? Porque un paciente con crisis asmática hiperventila, hace taquipnia para poder mejorar sus valores de oxígeno. Si este paciente hiperventila, lo que va a producir además con su hiperventilación es barrer CO2 y va a ser hipocapnia, como se observa en la crisis leve. Si respiro muy rápido, elimino mucho CO2, empieza a bajar mi valor de CO2. Sin embargo, esta respiración va a cansar al paciente y el paciente al cansarse va a empezar a respirar más lento. Y el CO2 va a empezar a normalizarse y posteriormente elevarse. El AGA no es un examen que necesariamente se haga a algún paciente asmático, pero si ustedes se lo hacen y empiezan a ver CO2 elevado, ese paciente delante de ustedes se va a complicar si es que no hacen algo para cambiar eso.